Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de María Mercedes, al pie de la letra, fundadora, productora y directora. ¿Sí? Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Tuviste inconvenientes? Nos acabo de contar, pobre, viniste de Cava, Pero bien. Sí. Salía a las 11 de la mañana. Bueno, un ratito largo te llevo el viaje. Pero acá estás, para presentar tu libro, Conversaciones con escritores. Acá lo tenemos. Es un escritor argentino, de la ciudad de Cava, que actualmente está haciendo su camino, ¿sí? Que lo está llevando por muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Nos querés contar? Pues sí, me gustaría saber el nombre y el apellido. Bueno, mi nombre es Adrián Darío Arevalo. Soy, como dijo, de Cava, de Floresta Norte, Buenos Aires. Y lo más listos. Bueno. Bueno, vamos a poner acá. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido a Mercedes y a Pie de la Letra de que me hayan dado este espacio, que me hayan citado para presentar este libro. Se llama Conversación con escritores. Este libro fue elegido por la editorial Duncan el año pasado para su publicación como autor destacado, editándolo ellos. Y bueno, tiene un camino largo ya de presentaciones en varias ciudades. Y bueno, hoy nos toca acá en La Plata presentarlo. Voy a contar un poquito de qué trata este libro, si querés preguntarme algo. Sí. Me impacta Conversación con escritores. Realmente me da ansiedad de qué se trata, porque me parece que es algo enorme, un trabajo enorme. ¿Sí? Es mi sensación. Sí, yo quería, bueno, antes de que nos desarrolle un poquito sobre la obra que va a presentar, que nos cuente un poquito porque tiene una historia muy interesante. En muy poco tiempo ha sido embajador 3 veces argentino en el mundo, reconocido por España, y también por el medio de la editorial Duncan tuvo un gran salto en su carrera. Así que quería, como por ahí para nosotros escritores o aficionados, que nos cuente un poquito cómo fue el camino de ser un escritor independiente a llegar a representar a la Argentina y bueno, que capaz que puede servir también como ejemplo para el que esté interesado. Bueno, les cuento. El tema de embajador surge de un concurso literario en el cual había 35.000 personas que se habían anotado de todo el mundo. Eso fue en 2014, 2015 más o menos. Y llegué a las finales. No quedé entre los 3 primeros, pero llegué entre tantos a la final. Y en el ida y vuelta de mis textos me pedían que yo siga escribiendo y que siga mandando textos porque no eran microcuentos normales, ¿no? Yo siempre hablaba de la paz. Entonces me mandan un día un mail diciéndome que como representante argentino y embajador de la palabra, querían que escriba para el 23 de noviembre, que es el Día Mundial de la Paz. Entonces el Día Mundial de la Palabra, digámoslo así. Y le mando un escrito y yo no sabía lo que era. No, eran mis principios en la escritura, o sea, yo escribo hace 20 años, pero bueno, no tenía un contacto con las editoriales, ni menos con los gobiernos y las fundaciones, ¿no? Entonces, a través de ese año, al otro año me mandan lo mismo, yo seguí escribiendo y me vuelven a nombrar como embajador y me mandan un título. Me mandan un diploma, un título como embajador y todo, que yo me quedé porque dice que se habían juntado en sesión plenaria
entre un montón de gente hablar de mí. O sea, entonces para mí fue una sorpresa enorme, porque yo después googleaba, porque en internet está todo, y veía que había una sola persona que era embajadora argentina, no es que se lo daban a todos. Y después estaba yo. Entonces fue una sorpresa muy grata eso. Y en 2018 también me nombraron, y bueno, yo sigo escribiendo y sigo concursando en su concurso para Fundación Ejido Serrano y el Museo de la Palabra. Entonces sos el embajador de la palabra en España. En España, sí. Eso se llama Bonita Mano. Bueno, maravilloso. Y después creo que el gran salto fue con la editorial Duncan, ¿no? Bueno, y también lo anterior fue por el Museo de la Palabra, el reconocimiento de embajador, ¿no? Claro, les voy a contar un poquito también. En un momento ellos hacen un libro por la paz y me convocan a que escriba con tantos otros escritores, y hicieron un libro en papel que está allá en España y un libro digital. El libro en papel se lo entregaron a todos los mandatarios en 2021. Mandatarios serían los presidentes, o sea que ese libro está en cada país de todo el mundo. Y en 2022 también hicieron la misma petición, y también hicieron lo mismo, derivándolo a cada país. Así que bueno, eso fue mi comienzo en este despertar, ¿no? la literatura, que ya lo tenía, pero estaba escondido. Y bueno, en cuanto a la editorial Duncan, yo pertenezco a una plataforma que puede cualquiera de ustedes anotarse y tener su espacio, ¿no? Digámoslo así, como si fuera un blog de escritura o de lectura. Sería como un Facebook, ¿no? Pero con la cara de cada uno y una foto que uno elige y una presentación, pero de escritores. A partir de acá, nosotros, la plataforma se llama Entre Lectores y Escritores, y lo que hacemos es subir nuestros textos, nos leen, pero nosotros también leemos. Entonces hay una interacción con los lectores, en la cual recomendamos obras, le ponemos me gusta, le comentamos, nos comentan. Es todo muy sano, porque en internet se sabe que hay mucho hater y mucha gente que comenta feo. Acá no, es todo muy respetuoso, sí, la verdad que sí, hay muchas amistades que hemos hecho a través de estos años. Antes de hablar de conversación de escritores, contaron la trilogía de los 40 años de las Islas Malvinas. ¿Qué vas a hacer de clase? Bueno, el año que viene ya me convocaron para venir a La Plata a presentar esta antología que se llama Malvinas 40 años. Malvinas 40 años fue un proyecto de la editorial Insomnes de Ituzaingó, en el cual iban a ser solamente historias de combatientes, ¿no? Como yo tenía un contacto con esta gente, le pregunté si no podía mandarle algún texto, a ver si le interesaba, porque me gustaba la historia, la temática, y bueno, nada, me pega fuerte esto de Malvinas, y me dijeron, mándamela y lo leo. A través de eso me comentan de que otra escritora le preguntó lo mismo, si no podía participar, hacer como una antología de Malvinas, ¿no? Con historias de Malvinas, y a partir de ahí me dijeron que sí, y empezaron a convocar a escritores. Entonces hice una antología junto a excombatientes de Malvinas, y esa antología, yo hablé en una feria del libro, creo que fue en Campana hace poco. María Mercedes lo escuchó atentamente y me invitó a presentarla acá, y lo van a nombrar ¿cómo es que te había dicho? De interés municipal por el Gobierno de La Plata. Así que el 1 de abril del año que viene, de 2024, vamos a estar acá con la gente que hizo el libro también, y seguramente con excombatientes. Bueno, ahora sí, ¿no?
trabajar su obra. Con escritores. A ver, ¿cómo nació la obra? Voy a acomodar de Bueno, es muy interesante porque un escritor por lo general dicen que tiene el ego muy alto, ¿no? Y es verdad. Pero hay que bajarlo a tierra. Uno no sabe todo. Entonces tiene que estudiar. A través de eso hay una palabra que se llama inspiración. La inspiración para mí existe. He escuchado a otros escritores que dicen que no. Yo la tuve por muchos años. Sí, muchos años. Es difícil porque podés estar horas con la virome. Y no sale nada. No, la tinta seca se le dice. También tienen sus momentos difíciles, por ahí pasaron por algún lugar y eso les permitió como para empezar. Y bueno, en un momento se me fue la tinta, así decimos, y dije, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque por ahí estaba horas tratando de lo que antes me salía fácil, y ahora tenía que estar pensando, y para mí no hay que pensarlo tanto, hay que escupirlo, ¿no? Sí, hay que sacarlo. Entonces se me ocurrió, ¿no? Como uno, si quiere un cuerpo esbelto o quiere músculo, va al gimnasio, el escritor tiene que ejercitar también. ¿Y para qué? ¿Cómo lo hace, no? Yendo a talleres literarios. Y yo se los recomiendo siempre a todos, de que vayan a talleres literarios, porque es muy divertido y aparte uno comparte con gente, conoce gente. Tenés conocimiento, Te nutrís, claro, porque uno aprende, uno no sabe todo, eso es lo que hay que siempre tener los pies en la tierra. Y uno aprende del otro. O sea, así como yo aprendo cuando entro a la plataforma entre lectores de escritores a leer a otros, yo no escribía mucho poesía y leyendo a poetas fui puliéndome también, entonces está bueno. Y bueno, conversación con escritores sale a través de un cuento que el profesor de literatura dio una consigna, entre tantas, ¿no? Eran 10 ejercicios, ¿no? Había que elegir uno cada uno, y yo elegí Una tarde en Parque Lezama con Ernesto Sábato. A partir de ese cuento, que me gustó tanto escribirlo, en un momento dije, ¿por qué no hacer otras, ¿no? historias con escritores? Entonces empecé a investigar la historia, ¿no? de su infancia, sus vicios, la vida de cada uno, las biografías, que por ahí uno las tenía vistas o leídas así por sobre todo, pero al investigar uno va puliendo eso, y aparte para no escribir algo que no es, ¿no? Si bien este libro es ficción, porque son historias ficcionadas, ahora les voy a contar y después si quieren les voy a leer algo. Su forma de escribir, vos llegaste a la manera de pensar y de escribir de esa persona. Vos ahora decís Sábato, o leemos algún poema o algún libro y sabemos, sí, es este autor, más o menos sabemos. Claro. Un día en el taller literario había otro, nosotros por lo general nos ponían algún video o lectura de Cortázar, por ejemplo, y después había que escribir, ¿no? Y en un momento, la devolución, el profesor me pregunta, ¿no? Me dice, ¿cómo hiciste para escribir como Cortázar? Y yo me quedé. Y yo dije, paremos un poco. Para escribir como Cortázar es un poco mucho, dije. Y por ahí uno va tomando algunas cosas, inconscientemente, ¿no? Porque uno no copia, ¿no? Pero siempre tiene un parámetro a quién seguir. Y bueno, yo ahí me di cuenta de que seguía mucho a Borges en mi forma de escribir, que era, en mis 20 años de escritura, era muy compleja, y a veces mi familia me decía, ¿por qué escribís tan complicado? ¿Por qué no escribís un poco más simple? Entonces, al leer a Cortázar, y el profesor decía,
fíjate que él escribe más simple, o sea, no. Más cotidiano. Claro. Entonces empecé a escribir más simple y ahí fue cuando él me dijo, y yo lo que hice fue darme cuenta de cómo escribía Julio, ¿no? Julio lo que hace que es, tiene un cuento principal, pero tiene muchas aristas. Entonces esas aristas hacen que a uno lo derive a otra historia, por ahí la psicología de otro personaje secundario que no es el principal, ¿no? Mamá me dijo tal cosa, entonces empieza a hablar de la madre, y la madre empieza a hablar de la abuela, o de la tatarabuela o de su propia madre. Claro, y después vuelve, te marea Cortázar. Entonces después vuelve a meterse en ese cuento y más o menos eso es lo que yo hice con este libro. Entrelacé a todos los escritores de distintas épocas, de antes, de siglos anteriores, como García Márquez, pero también los entrelacé con gente de ahora, de la literatura contemporánea. Y fui escribiendo cuentos de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos en la tapa, ¿no? En la tapa la hice yo con mi hija, agarramos el Scrabble y mezclamos todas las letras y después, bueno, hicimos como el entrelazado, ¿no? de todos los autores. Está Bukowski, bueno, Borges, Stephen King, García Márquez, Cortázar, Abelardo Castillo, García Lorca, Kafka, Sábato, Allende, Poe y hay un montón más también. ¿Querés preguntar? ¿Tenés alguno preparado para leer? Tengo dos que son los más cortos porque son largos. Parque Lezama. Es un tanto largo Parque Lezama como para leerlo, pero es muy lindo. A ver, son 1, 2, 3, son 3 páginas. Si quieren les leo el de Sábato, si no el de Borges. Bueno, Parque Lezama es un lindo cuento. Arranca el libro con esto y dice así: siempre fui un noctámbulo. Ahí está. Siempre fui un noctámbulo. Me gustaba la noche y la oscuridad de sus silencios. La noche me traía paz para escribir, es cierto, pero un día decidí hacer lo contrario. Basta de noche, basta de bares. ¿Por qué no podía hacerlo de día? Cambié el alcohol por el mate amargo y hasta me interesé por saber sobre las hierbas, el palo amargo y los distintos tipos de yuyo. Entonces hice todo lo que hace todo personaje de Domingo. Preparé el termo, coloqué el mate y la bombilla en mi mochila, tomé mi morral con mi cuaderno y 2 bolígrafos por si se me acababa la tinta. Pero al final del día no importó tanto la tinta, sino que el protagonista de mi historia terminó siendo la anécdota de lo que sucedió esa tarde. Subí entonces al colectivo 53, ya que no me gusta manejar. Y en el trayecto escribí un cuento, como es mi costumbre. Al llegar al Parque Lezama me senté y comencé a observar a mi alrededor. Elegí el mejor banco según mi parecer y mi punto de vista. Desde allí podía ver su anfiteatro, su calecita y los chicos jugando, los árboles con sus recuerdos al ritmo que pasaba danzante la murga candomera con estruendosos tambores. Todo hacía suponer que no podía hacer otra cosa que escribir el mejor cuento, o en el peor de los casos, uno más de tantos. Imaginando la conversación de una pareja paseando con su niño, no me percaté que alguien se había sentado a mi lado. Y de pronto una pregunta retórica me tumbó por completo. ¿Hace mucho que usted escribe? Lo primero que pensé fue, justo en el momento en que estaba escribiendo el nudo de mi cuento, ¿a alguien se le ocurre dialogar? Mi protagonista estaba apoyado en la barra de una cantina, en un duelo entre él y una botella de grapa añeja, la cual no podía terminar, cuando el cantinero le dijo: ¿qué pasa, vaquero? ¿Hoy no hay nafta para seguir la gira? Al ver los ojos desorbitados del bebedor, le retiró la botella. Por hoy no le sirvo más.
y ahí nomás el vaquero se desplomó en el piso. Justo en ese momento de envión para la disputa en mi cuento, justo en ese momento en que a veces nunca llega, esta persona ha decidido interrumpirme. Entonces, sin levantar la mirada y sin mirarlos a los ojos, pregunté: ¿cómo sabe que yo escribo? Porque yo hacía lo mismo. Me he sentado en el mismo banco durante años, esperando lograr, aunque sea, el boceto de mi arte, me dijo. Ahí fue cuando la intriga me pegó tan fuerte que se me cayó el bolígrafo, y al agacharme a levantarlo, mi mirada no hizo otra cosa que encontrarse con la de ese señor que me hablaba susurrando. Y fue tan grata la sorpresa que no paré de hacer preguntas. «¿Pero usted no es?» Y me tembló la lengua y no pude pronunciar su nombre. «¿Me conoce?» «Pero claro que lo conozco, si crecí leyéndolo. Por lo general paso desapercibido. Muchos piensan que soy un abuelo que viene a tirarle pan a las palomas, lo cual es cierto, pero yo vengo a ver gente para imaginar historias. Miraya, ¿ves a esa señora con su redoblante? ¿Qué historia imaginas? Podrían ser muchas, Ernesto. Claro, pero sí. Claro que sí, pero imagina su infancia. Busca un personaje, agrégale otro y otro más. Crea un conflicto, busca un porqué y escribe, que al final decanta solo. Una vez que estés inmerso en su mundo, tú serás el narrador de su historia. ¿Cómo fue que usted se dedicó a la escritura? ¿Cómo empezó? Uno no lo piensa, las cosas se van dando, pero sí he pensado esto alguna vez. La vida de un escritor es larga e inmortal, por eso escribimos, porque la vida de un mortal es un suspiro, dura lo que un suspiro, y el tiempo se lo lleva todo, se lleva hasta los disgustos, pero no la escritura. La escritura traspasa fronteras y viaja en el tiempo. Y sin ir más lejos, una frase puede cambiar el curso de un país. Cualquiera puede escribir, solo que nosotros, los escritores, escribimos más fuerte, con más tinta, casi a los gritos, y solo gastamos nuestros ahorros en papel. Me quedé pasmado de solo escucharlo. Le agradezco todos sus consejos. Yo he leído mucho de sus cuentos, le dije, cuando él me hizo una sugerencia. Tienes que leer al más grande, a mi gran amigo. Lee a Borges y te darás cuenta de todo. Hazme caso, que no querrás ser Sábato, sino que querrás ser Jorge Luis. Yo solo me sentí Borges el día en que perdí mis lentes, maestro. Y el señor Ernesto se despidió con un «y yo» el día en que escribí Informe para ciegos, y reímos mutuamente. Bueno, me alegro que les haya gustado. El que quiere saber más, bueno, ya sabe, lo puede leer. Muy bueno, me encantó. Bueno, así más o menos empieza el libro. Este es un cuento muy sobre la tierra, muy lineal, ¿no? Con una imaginación que bueno fue la mía de ese momento, pero hay otros que son más ficcionados y más, digamos, de ciencia ficción también. Está el Grupo de los Ocho, por ejemplo, en el cual el Grupo de los Ocho es muy de estos momentos, ¿no? en el mundo. ¿Qué pasaría si en vez del Grupo de los Ocho, liderado por los 8, no sé, más poderosos de la Tierra, serían escritores, ¿no? Entonces hacen un cambio, como hay ahora, una votación, y bueno, hacen el traspaso. Muy interesante. Me gustaría saberlo. La verdad que sí. Bueno, después hay otro cuento en el cual Franz Kafka
pide ir a terapia, ¿no? Pide un turno en un terapeuta y el terapeuta soy yo. Entonces, ¿qué pasa en esa terapia, no? Él viene muy apurado, muy ansioso de que quiere hablar conmigo y le dice que espere, ¿no? Entonces se sienta y cuando le toca su turno, lo primero que le dice al terapeuta es, yo sé que usted tiene una carta. Entonces, el terapeuta lo mira y le dice, no, yo no sé de qué me está hablando. Dice, sí, no sé si ustedes saben más o menos, a mí me pasó cuando escribo esto, que un día agarré el libro de la Metamorfosis, y en el libro de la Metamorfosis, al final, hay una carta que él nunca quiso que se sepa, que saliera a la luz, que es Carta al Padre. Y Carta al Padre la editaron después de que él había fallecido, ¿no? Y todos tenemos una carta al Padre, por eso él me increpa de esa manera. Aunque no la hayamos escrito, la tenemos en nuestra cabeza para decirle te quiero, te amo o te odio. Bueno, la de Kafka, si no la conocen, léanla porque es tremenda. Y bueno, él me reclama de que tenemos la misma carta. Y nada, se va haciendo un ida y vuelta entre los dos, que el terapeuta termina siendo psicoanalizado por Kafka. Es un muy lindo libro, me encanta escribirlo. Les cuento que estoy escribiendo el segundo libro, Conversación con Escritores 2, y hay de la plataforma escritores amigos, que uno en particular me preguntó cuando fuimos a la Feria del Libro de Buenos Aires, ahora en mayo, estábamos tomando un café y me dice, a mí me encanta tu libro, pero ¿por qué no abrís el panorama? Me dice, ¿por qué los tenés que escribir vos? Me dice, porque yo también quiero escribir sobre escritores, me dijo. Entonces me dice, ¿por qué no haces una antología en el cual cada uno de nosotros podamos escribir uno de los cuentos? Y le dije, sí, claro, y lo vamos a hacer. Así que le dije, primero voy a sacar el 2 y vamos a ir armándolo el otro, porque yo hago mis libros también, aparte de que trabajo con editoriales, hago mis propios libros. Así que bueno, eso fue, la verdad que está bueno. Sería un proyecto muy lindo, porque es de todo. Y que cada uno tiene una visión distinta, a algunos les gusta el terror, por ejemplo Stephen King. Yo acá tengo cuentos con Stephen King en una veterinaria, ¿viste? Por ejemplo, en el cual actúa, es un niño, ¿no? Actúa mi gato Tomás, que mi gato Tomás yo le hice un libro a mi gato Tomás, que fue mi primer libro y el que me abrió todo este panorama literario. Así que bueno, si quieren preguntarme algo. Algo importante, las redes sociales, cómo se pueden contactar con vos. Bueno, son fáciles, las redes sociales, yo soy Adrián Darío Arévalo, en mi Facebook estoy igual, Adrián Darío Arévalo, y en YouTube también, o sea, todo esto va a salir en YouTube y todos los eventos que participo salen en YouTube, como Adrián Darío Arévalo, y en Instagram, que ahora estamos saliendo en vivo, es Adrián Darío 34. Después, bueno, nada, si quieren les paso mail por si me quieren escribir y todo eso. Y si quieren alguna, sí. ¿Vos escribís cuentos únicamente o estás en algún otro género literario? ¿O? ¿En algún otro género literario? No, mira, a mí no me gusta encasillarme, siempre lo digo. Por ejemplo, mi segundo libro se llama Pinceladas de Palabras. Pinceladas de Palabras se llama así porque yo voy, por ejemplo, arranco con cuentos dramáticos. Entonces yo voy pincelando para abajo. Yo digo así, ¿no? Y después subo a cuentos, por ejemplo, de ciencia ficción, después bajo a relatos, después subo a cuentos de humor y después termino en poesía y microrelatos. Entonces, como te decía, que no me gusta encasillarme, últimamente estoy escribiendo mucho poesía y hago poesía en vivo con artistas plásticos. Lo que hago se llama arte multidisciplinario, en el cual yo presento las obras de ellos, pero las obras están
cada uno tiene un rol, ¿no? en esto del arte multidisciplinario. El artista convoca artistas, el artista plástico, el músico convoca músicos y el escritor convoca escritores. Entonces vienen de distintos talleres literarios, la obra está tapada, ¿no? con un telón, y en el momento en que el músico empieza a tocar improvisadamente, lo que pasa es que nosotros ahí empezamos a escribir. Y en prácticamente 7 o como mucho 10 minutos, me parece que es mucho, escribimos sobre la obra, sí, poesía improvisada. Eso lo estuvimos haciendo el año pasado en San Telmo y este año se abrió el panorama y se está haciendo en muchos más barrios. Como un entretenimiento, para mí es exquisito, me encanta. Mirá, Para los lectores, en YouTube lo pueden ver porque está filmado los eventos, pero también yo a veces me invitan a eventos, no me invitan a leer, no me invitan a escribir, me invitan a que yo vea sus obras, dicen por ahí me queda cerca o lejos, voy igual. Y yo tengo esa particularidad, ¿no? Que me gusta lo que veo, imagino. Entonces, un día me miraba, ¿no? una artista plástica me dice, vos sos de la revista, de periodista, ¿de dónde sos? Me dice. No, yo me invitaron a ver, ¿no? Yo escribo, no sé. Y me dice, ¿pero qué escribís? Le digo, ¿querés que te lea lo que escribí? Y entonces le leí una poesía a lo que ella había hecho su obra, ¿no? Y así iba susurrándole al oído a cada uno de los artistas plásticos, hasta que me dijeron esto, vení y vamos a hacerlo público. Entonces me plantaron en el centro y se pusieron todos en ronda y yo le leía los textos de cada uno de ellos. Y bueno, y eso es lo que hago a veces cuando estoy aburrido. Claro, es que se sorprenden también porque dice, yo no sabía que podía transmitir lo que yo pinté, o sea, a lo que vos escribiste. Captar en ese momento lo que estás viendo. Claro. Y bueno, nada, este año me dijeron que ahora, este mes que viene, me iban a hacer un homenaje a los artistas plásticos por todas las escrituras que he hecho sobre ellos. Que estoy haciendo un poemario con prosa poética y con sus obras de arte también. Ahí nace Ahí sí, nace el libro. Sí. Así que bueno, eso es todo lo que hago, que no soy solo cuentista. Muy interesante. Un aplauso. ¿Ustedes quieren hacerme otra pregunta o quieren que lea algo más? No sé si tenemos tiempo. Sí. Un cuento cortito más. ¿Sí? ¿Les parece un cuento más? Sí. Bueno, yo les voy a leer el robot que decía. Este es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo vamos a dejar para. Yo les voy a leer El hijo de Borges. Que es como el hit. De chico lo llamaba el señor del bastón, el señor del traje gris o el señor de la mirada perdida. De chico lo vi en mis sueños por haberlo visto en tantos reportajes, en tantos documentales. En mi casa, la cultura era la televisión en blanco y negro, el diario de los domingos y algún que otro libro suelto, desperdigado por ahí. Pero a mí me atraía lo que ese señor decía. No le entendía mucho, pero sí a su mirada, que miraba siempre al sur, como tibia. El chico no preguntaba, porque en mi casa preguntar era una ofensa. Yo era un niño, y ¿cómo un niño va a andar preguntando cosas? El miedo era un descontento, pero eso es para otro momento.
Mi intriga era de qué hablaba el señor que hablaba lento, casi repitiendo palabras, encimando dialectos. Ese señor no era otro que un señor que yo no conocía. Fui creciendo y con mi crecimiento, mi conocimiento se hizo carne, pero le restaba importancia. 2 acontecimientos marcaron mi vida de infante. La primera fue el día en que me retiraron del colegio porque el general había muerto. Así le llamaban. Y la segunda, ya de grande, cuando murió el señor del traje gris. De grande tampoco preguntaba. No es que me había acostumbrado, sino que buscaba mis propias respuestas a mis interrogantes. Y un día encontré ese libro que en mi casa, cuando niño, daba vueltas. Se titulaba El Aleph. Y empecé a leer, a nutrirme, a imaginar. Recorrí su vida, sus obras, sus anécdotas, como lo hice con tantos escritores, muchos de ellos interesantes, otros sobresalientes, pero la conexión que tenía con el maestro siempre fue otra. Y él seguía apareciéndose en sueños. Comencé a escribir ya de grande y no paré. Sentí que él me guiaba como si me dictara las palabras. Había palabras que ni siquiera sabía de su existencia, que nunca había escuchado, pero las ponía en mis escritos y encajaban como en un rompecabezas hecho a mi medida. De a poco mi escritura fue puliéndose, como un arte que partía de lo rústico a lo agraciado. Una escritura compleja, dura por momentos, pero sentida siempre. Y siempre el maestro estaba a mi lado, observando mi escritura, con su mirada tiesa, con su mirada perdida, tal como lo veía cuando era un pibe. Si hasta vi que señalaba mis páginas, como corrigiendo mis errores. Sentí que me dictaba y me enseñaba. Me decía, lea tal, es interesante. No mires televisión, perded el tiempo en otra cosa. Mira el cielo, observa los pájaros, yo no puedo. Hace rato que no puedo y ya no podré. Pero los veo desde otro ángulo, claro, desde el ángulo de mi imaginación. Y esa es la mirada más bella, hijo, me susurró al oído. Y seguí sus consejos. Empecé leyendo El Quijote y seguí por los poemas homéricos, tal como él me lo dijo. Después seguí por Kafka, Woolf, Cortázar, Sábato, Bioy Casares, García Márquez y tantos otros. Hasta que desperté del sueño y me asomé esa mañana a mi ventana, amaneciendo, y vi con mi mirada perdida que él me despedía hacia el cielo, estirando su mano como la creación del cuadro de Miguel Ángel, diciéndome: yo siempre tuve el deseo de ser el hombre invisible, pero no he podido. Muchas gracias a todos.